Y pues bueno, yo quiero darle continuidad a las dos anteriores participaciones. Para mí, esto que comparto con ustedes, este capítulo 2 de Timoteo, fue algo que ha tocado mucho mi vida, ha tocado mucho mi corazón. En especial estas dos, las dos cartas de Timoteo, siempre me han gustado mucho, y guardo un momento o una carta especial que recibí de mi hermano José Manuel, mi hermano el mayor, él estando, él estando preso, y en una carta que me escribió, fue algo a lo que me instó a hacer, ¿no? Que leyera por favor las dos cartas a Timoteo. Fueron de los primeros dos libros a los cuales yo les dediqué mayor tiempo para leerlos, para estudiarlos. Estaba pues en mis inicios, ¿no? En mi comienzo en mi caminar con el Señor. Entonces, siempre para mí ha sido algo importante en mi vida, y algo que, pues a través de lo cual Dios ha tocado mucho mi corazón. Pues son palabras de Pablo hacia Timoteo, un hombre que era joven, ¿no? Era joven en su caminar con el Señor, y pues dándole instrucciones respecto a a la manera en la cual él se tenía que comportar y cómo debía vivir. Entonces, en las dos ocasiones anteriores que tuve oportunidad aquí de compartir con ustedes, hablamos, pues se tocaron los puntos anteriores, ¿no? Primero se habló la parte de los versículos 1 al 13. La vez anterior fue del 14 al 19, respecto a lo que nosotros como siervos de Dios, como instrumentos de Dios, tenemos que hablar, y cosas de las cuales nosotros también tenemos que ser guardados. Y pues ahora en esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que se nos dice del versículo 20 en adelante, del 20 al 26, como está el tema ahí puesto, ¿no? Instrumentos de honra. Y les leo lo que dice aquí, segunda de Timoteo 2, versículos del 20 al 26. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Eh, entonces, pues, el título del mensaje, ¿no? Instrumentos de honra. Se nos menciona aquí acerca de estos dos tipos de instrumentos. Se nos habla acerca de aquellos que son para usos honrosos, y otros son para usos viles. Y se nos habla acerca de la casa grande, ¿no? Entonces entendemos que dentro de la casa grande es la iglesia de Dios. Pues habemos estos dos tipos de personas, o estos dos tipos de instrumentos. Unos siendo estos utensilios de, de oro y de plata, y otros utensilios de madera y de barro. Y tratando como de entender cuál es la diferencia entre uno y otro, pues yo creo que lo podemos trasladar a la vida práctica, ¿no? Cuando uno recibe en casa visitas, pues
Yo creo que todos tenemos ahí como que guardadita la vajilla especial, ¿no? Lo que tú ocupas en los momentos especiales, incluso, no sé, tienes la vajilla especial para la Navidad, y sin embargo, pues otros vasos, platos que tengas ahí para el diario, pero hay algo que tú tienes en especial en la casa para darle un uso especial. Sin embargo, ambos tipos en este caso, de utensilios, pues están dentro de la casa. Entonces, es lo que Dios nos enseña, ¿no? Dentro de la iglesia vamos a ver estos dos tipos de personas, las cuales vamos a ser representadas algunas mediante el oro y la plata, aspectos que tienen que ver con lo que Dios ha hecho. Recordemos cuál es el trabajo o la obra de Dios para con cada uno de nosotros. Una vez que conocemos al Señor, el trabajo del Señor para con nosotros es pulir nuestras vidas, nos toma justamente como instrumentos o como piezas de oro, y así es como Dios nos ve, y estos instrumentos, pues el proceso que lleva para que en algo preciado, pues tiene que tener una función, y lo mismo que pasa con la plata, ¿no? Sin embargo, pues en el caso de la madera, en el caso del barro, cuando esto es pasado por fuego, ¿qué pasa con esto? Pues obviamente termina deshecho, pero el oro y la plata van a permanecer. Entonces, y entender, ¿no? De qué lado nosotros nos encontramos y qué uso es que nosotros queremos que Dios dé a nuestras vidas. Dice claramente la Escritura, ¿no? Que con qué finalidad el Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros. Hemos sido salvos por gracia, ¿para qué? Pero como ahora sí que con lo que Dios pone delante de nosotros, las decisiones que nosotros tomemos. Obviamente los resultados van a ser siempre distintos, y va a ser evidente en nuestras vidas si nosotros nos estamos conduciendo de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios para nosotros, o simple y sencillamente estoy haciendo lo que a mí me place o lo que a mí se me antoja. Y una vez teniendo esto claro, nos dice, van a estar dentro de la iglesia estos dos tipos de personas, ¿no? Entender qué tipo de personas somos nosotros y también a las personas a las cuales nos enfrentamos. Pero dice en el versículo 24, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, podemos preguntarnos, ¿a qué se refiere si alguno se limpia de estas cosas? ¿De cuáles cosas? Pues son las cosas que están mencionadas en los versículos anteriores, temas que nuevamente les repito, pues compartí con ustedes las ocasiones anteriores. Respecto a qué cosas, qué estamos nosotros enseñando, de qué forma estamos conduciéndonos, qué enseñanzas damos. Realmente nos estamos enfocando en enseñar la palabra de Dios, estamos tratando de llevar a la iglesia, no sé, enseñanzas que tengan que ver con el mundo, ideas del mundo, o realmente nos estamos preocupando porque la iglesia reciba la palabra de Dios. Hablamos respecto a que si nos sujetamos a lo que realmente es, no necesitamos introducir nada más. ¿Por qué? Pues porque encontramos en la Biblia todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que la gente necesita. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Transformar vidas. Y lo hemos evidenciado en nosotros mismos, lo hemos evidenciado en personas a las cuales les hemos servido por años, tal vez, por algunos meses, pero que hemos visto un proceso y hemos visto un cambio, un proceso de santificación. Pero eso únicamente se consigue a través de la palabra de Dios. Entonces, son de estas cosas de las cuales nosotros tenemos que ser guardados.
de estar enseñando la palabra de Dios correctamente, de no estar dándole un uso incorrecto con la finalidad de que la gente sea transformada, no con la finalidad de yo obtener algo a cambio, porque tristemente es lo que pasa, ¿no? Y es acerca de lo que se nos menciona. ¿Cuál era la finalidad de muchos hombres que estaban predicando en ese tiempo la palabra? Pues tal vez únicamente obtener beneficios propios, sacar provecho de las personas, sacarles tanto lo que se nos habla en esos tiempos como lo que vemos nosotros actualmente. ¿Cuál es la finalidad de muchos obreros fraudulentos? Simple y sencillamente ocupar la palabra, torcerla, dar falsas enseñanzas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de enriquecer su... Entonces, son de estas cosas de las cuales nosotros debemos guardarnos y saber también a qué es lo que Dios nos ha llamado. Nos ha llamado a la santidad, a que nos santifiquemos. Entonces, debemos ser guardados de todo esto, darle un uso correcto y tener cuidado de no desviarnos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo, lo sabemos, ¿no? ¿Y en qué se basa esa verdad? ¿En qué se basa el Evangelio? ¿En qué se basa la palabra de Dios? Lo sabemos perfectamente cuál es el sustento o el fundamento del mensaje del Evangelio de Jesús. Hablar acerca de su vida, hablar acerca de su muerte y hablar acerca de la resurrección de Cristo. Eso es lo que el Evangelio es, y de esa forma el Evangelio está completo. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de estas cosas. Por eso dice, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El deseo de nuestro corazón, si realmente estamos buscando a Dios y tenemos intención de servirle, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es tener una entrega total a Él, y si dimos un paso al frente para servir a Dios, hacerlo de la mejor manera. Yo no creo que nosotros estemos dispuestos a perder tiempo. No creo que en nuestros planes, cuando decidimos servirle al Señor, sería como que, pues, a ver, pruebo a ver si me sale, pruebo a ver qué se siente, a ver qué pasa. No, el tiempo que quedó atrás, yo creo que ya fue suficiente para experimentar, fue suficiente para justamente perder la vida en lo que a muchos de nosotros nos plació. Pero creo que en el momento en el que nosotros decidimos servirle al Señor es hacerlo y hacerlo de la mejor manera. Cuando nosotros realmente estamos dispuestos a esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Vamos a experimentar todo esto lo que nos dice, ¿no? Dios va a santificar nuestras vidas y vamos a ser útiles al Señor, pero tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. ¿Qué involucra todo esto? Involucra nuestro tiempo, involucra nuestro esfuerzo, involucra lo que tenemos, todo lo que tenemos, dedicarlo para el Señor. ¿Por qué razón me pongo a pensar yo en mi vida, ¿no? O sea, ¿por qué razón decidí yo servir a Dios? ¿Por qué razón es que di un paso al frente y dije, Señor, quiero servirte? Y si todos nosotros nos lo preguntamos, la respuesta va a ser porque ha sido tanto el amor de Dios para con nuestras vidas, que la única manera en que yo pueda agradecerle o pueda devolverle un poquito de lo que Él me ha dado, pues es sirviéndole. Dedicar mi vida, Señor, aquí estoy pues, para tus planes, aquí estoy para lo que tú desees. Yo lo he dicho siempre, ¿no? Siempre que tengo oportunidad, respecto a hablar de mi experiencia sirviendo a Cristo. La verdad, esta experiencia o este caminar no ha estado siempre de situaciones que para mí sean las mejores, situaciones que para mí sean apremiantes. Es ir en contra de mis propios gustos, ir en contra de mis propios anhelos, tener que renunciar a mucho en mi vida, a planes, a deseos, anhelos, a sueños, pero siempre
siempre que termino pues siguiendo el consejo de Dios y siendo obediente a lo que Dios me dice, yo veo el por qué Dios me lo pide, y yo veo la respuesta de Dios ante la decisión de ser obediente a lo que Él me manda, ¿no? Obviamente, yo creo que como todos, no siempre es a la primera. En muchas ocasiones he batallado con Dios, con eso, con no, con como que tratar de convencer a Dios de que mis planes son mejores que los de Él, que mis opciones tal vez son un poco mejor, que yo tengo otra alternativa para lo que Él me dice, pero pues ¿qué pasa? Cuando uno va batallando con Dios en ese aspecto, llega un momento en el que tienes que doblar las manos porque sabes perfectamente que no es así. Las cosas no funcionan a tu manera, funcionan a la manera de Dios. Y cuando eres obediente o somos obedientes a esto, pues viene la bendición de parte de Dios. Somos usados por Dios de la manera correcta y vemos el resultado en nuestras vidas y dentro del ministerio de dejarnos guiar y dejarnos utilizar por Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las cosas salen de la forma correcta, a la manera de Dios. Entonces, no es a nuestra manera, no es bajo nuestras ideas, no es bajo nuestros sentimientos, no es bajo nuestras emociones, es a la manera de Dios. Nos guste, nos disguste, nos genere emoción, nos genere a veces dolor, a veces incluso hacemos las cosas hasta con coraje, pero cuando sabes que es Dios que te está mandando, tenemos la seguridad de que el resultado va a ser correcto, a pesar de que nos duela, a pesar de que nos incomode. Entonces, nuevamente, si nosotros nos limpiamos de todas estas cosas, seremos instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Yo también quería tener claro, ¿no? ¿A qué se refiere o qué significado tiene la palabra honroso y qué significado tiene la palabra vil? Yo cuando leo pues de tal cual así vil, me imagino algo como que no es agradable ante los ojos de Dios, algo que, que simple y sencillamente está apartado de Dios. La palabra honroso nos dice que esto se refiere a algo que aún no siendo del todo positivo, siempre se espera o se desea, y esto permite conservar la dignidad o buena opinión respecto a las demás personas. Entonces, la persona honrosa es aquella que siempre tiene una buena opinión por parte de los demás, a pesar de que no todo sea positivo. Pero la persona que es vil actúa con maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulos algunos. ¿Qué es lo que pasa? No le interesa lo que pase. No recuerdo con qué persona, hablaba justamente con un primo, ¿no? Y pues no recuerdo por qué salió el tema, pero mencionábamos respecto a que como hay personas que deben dinero y les están hablando constantemente, ¿no? Ya sea del banco o ya sea otra persona a la cual le deben, y te hablan y te hablan, y ¿qué hacen? Pues no contestar. O contestan, oye, que debes tanto y que debes tanto, sí, pero pues no tengo, y no les importa. O sea, son personas que tal vez ya no tienen escrúpulos respecto a eso, ¿no? Ya no les interesa pagar. Entonces, ¿qué pasa con personas así dentro de la iglesia? Pues no les interesa realmente el Señor, no les interesa que la obra de Dios crezca, no les interesa que incluso que sus vidas estén expuestas, no les interesa pisotear la sangre del Señor, no les interesa que su vida siga siendo la misma. ¿Cuál es su único propósito? ¿Cuál es su único deseo? Pues tal vez seguir generando ganancias. Hombres que hemos entrar en tanto detalle, pero aún pasa dentro de la cárcel grupos en los cuales buscan que se sumen a ellos y que incluso les ofrecen dinero con tal de que participen con ellos. Y yo creo que cada uno de ustedes han tenido esa experiencia en la cual les han ofrecido dinero por participar con otros ministerios, por participar con otras iglesias, promesas de que acá te
tal vez incluso les hablan remuneración en dólares, en euros o algo, ¿no? Algo más. Entonces, cuando uno se convierte en una persona vil, te deja de interesar realmente qué pasa dentro de la obra de Dios y estás más interesado por qué puedo recibir yo, con qué me puedo cubrir con esto, o con lo que me están dando, con el servicio de los demás. Pero una persona honrosa, un instrumento honroso, siempre va a estar preocupado y ocupado porque se estén haciendo las cosas de Dios, porque se esté llevando a cabo la obra de Dios y se esté haciendo de la mejor manera. Entonces, ¿qué estamos siendo nosotros? ¿Útiles al Señor? ¿Estamos siendo santificados por el Señor? Nos hemos estado cada día limpiando más, cada día guardando más, cada día creciendo más en el conocimiento, en la gracia. Si no ha existido un crecimiento, si sigo siendo la misma persona de hace un año, si me estoy dando cuenta que no ha habido un cambio, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Realmente está existiendo este proceso de santificación? Luego nos dice en el versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. No hay otra advertencia, no hay otra recomendación respecto al pecado. ¿Qué hago? Huye. Esa es la respuesta ante el pecado, huir. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, digo, tenemos carne, vivimos en este mundo, seguimos estando rodeados de este sistema, y la verdad es que yo no creo que haya una persona la cual pueda decir que el pecado o lo que hay en el mundo no es algo que guste a la carne.